So the screens in front of you have the documents and the PowerPoints that will be presented. And the first presentation by Jean-Pascal from the IPCC is loaded up on the screen in front of you. This, if you go to the Documents folder, which is in the bottom right-hand corner icon, it's like a little picture of a folder. If you tap on that, you will find the presentations for including documents like the agenda, if you've not already accessed it. And it's all operated by tapping the screen. It's a PDF, and during the presentation, Jean-Pascal will say when to go to the next slide. So he'll say, and can we just make sure the interpretation is fully working? It is now, okay. Apologies to Brazil. So if you go to the Documents folder, tap on that with your finger. The list of documents will be available. There is the one there from the IPCC. Tap on it. Hagan clic con el dedo y ahí aparecerá el documento. Necesitan utilizar la navegación al inicio del documento. Cuando Jean-Pascal les diga la siguiente lámina, sencillamente tocan la pantalla y pasan a la siguiente lámina. Déjenme decirles, es una muy buena presentación, es la oportunidad para nosotros para entender este documento. Por favor, entren al dicho documento. Si tienen dificultades, por favor, no se sientan apenados. Sé que los legisladores no lo son, pero sencillamente díganle a una de las secretarias, levanten la mano si necesitan apoyo, alguien llegará y les ayudará. El señor Macao es una persona, es una señora que sabe cómo navegar, entonces sencillamente levanten la mano, ella va a llegar corriendo hacia ustedes. El día de hoy también estamos pidiéndole a las personas que por favor tomen en cuenta la resolución. Anteriormente se les habrá dado la resolución. Este es el momento de debatir sobre esta resolución, y también con el señor Towns, es el director de políticas, que hablará también esta mañana. Hay cartas a las cuales hicimos referencia el día de ayer, van a estar disponibles aquí al frente, pero creo que es una buena oportunidad, tomando en cuenta el grupo que tenemos, de enviar cartas breves a personajes clave con temas de lo que hemos debatido en esta cumbre. Entonces, por favor, pongan sus nombres a dichas cartas, si así lo desean, firmen las cartas. No es obligatorio esto, pero si pueden y les agrada, háganlo. Entonces, sin más, le brindo la palabra a los copresidentes de esta sesión. Tenemos a David McQuinty de Canadá, que también es vicepresidente de estrategia de Globe, y también la señora Erika Díez de Globe México. Ellos van a ser los copresidentes y nos van a decir cómo procederemos. Muchas gracias. Buenos días, colegas. Muchísimas gracias por haber llegado tan temprano. El día de ayer dije que vamos a empezar con nuestras sesiones de trabajo y no hay mejor forma para comenzar que concentrarnos en la ciencia del cambio climático. Nos queda claro que como políticos nuestro reto muy a menudo es el de comunicar ideas científicas muy complejas y hallazgos. Aquellos hombres, mujeres, trabajadores, aquellas familias, para que de manera tal que lo puedan entender. Pero las decisiones con base en el conocimiento es fundamental para poder avanzar. Entonces, el propósito de este panel matutino, por supuesto, vamos a escuchar del IPPC y también del Consejo Científico Principal de México, es ver cómo podemos sentirnos apoyados a nivel científico y cómo la IPPC nos puede ayudar a nosotros llevar a cabo nuestros trabajos de mejor manera. Es cierto que a menudo nos enfrentamos a esfuerzos
es decir, esfuerzos para subestimar estos hallazgos en relación con la ciencia del cambio climático. A veces nos sentimos a la defensiva, muy a menudo molestos al respecto. A veces describimos estos esfuerzos como ideología, dependiendo del sector de la sociedad del cual provengas, pero tenemos una obligación como legisladores, estar abiertos a todos los hallazgos cuando se habla de la ciencia del cambio climático, y necesitamos asegurarnos que a nivel nacional e internacional estemos invirtiendo en la investigación científica, tener puntos y datos que podamos obtener de todo el planeta, y porque no somos nada más legisladores y reguladores, es importante que corrijamos todo conforme aprendamos más. Por lo tanto, me gusta decir a las personas que cuestionan la ciencia es ¿cuándo se termina de llevar a cabo la ciencia y aprender? Entonces, pasemos a la primera ponencia de esta mañana, el profesor Jean-Pascal Ypercel. El profesor Ypercel es el vicepresidente del panel intergubernamental de cambio climático, es físico y climatólogo, es un profesor completo de la Universidad Católica, ha estado involucrado en el IPCC desde al menos 1995, coautor, es consejero de gobiernos, ha trabajado en el ámbito de negocios, y como a él le gusta decir, y cito, yo deseo lubricar la interfase entre la ciencia, las políticas y la toma de decisiones para poder progresar a nivel humano. Y finalmente, el profesor Ypercel va a dirigirse a todos nosotros durante 15 minutos y posteriormente pasaremos al siguiente ponente. Profesor Ypercel, usted tiene la palabra. Muchísimas gracias. Buenos días, excelencias, damas y caballeros. Es un placer, un honor estar aquí y el poder dirigirme a esta reunión de legisladores a nivel mundial. Deseo explicar, y espero que ustedes hayan entendido la explicación de cómo utilizar las pantallas delante de ustedes, porque como científico sería sumamente útil para comunicarnos en relación con este informe del IPCC. Es muy importante que vean los diagramas, los dibujos de los números clave que mencionaré en mi presentación. Por lo tanto, por favor, si pudiesen ustedes conectarse al archivo correcto que se llama IPCC y ver mis láminas, todo esto sería sumamente útil. Ahora, si ustedes desean poder ver mi presentación posteriormente, les puedo decir que desde hace 10 minutos después de mi presentación va a estar disponible en mi página web para aquellos de ustedes que desean entrar a mi presentación con el laptop. Escriban www.climate en inglés .be /BEN. Las últimas 4 palabras, de mi nombre, BAN. Pero desafortunadamente no puedo mostrarles en estas pantallas a mi lado que mi presentación, por lo tanto les estoy explicando. Entonces pasemos a la primera lámina, la segunda lámina. Esta lámina les va a mostrar la evolución de la temperatura en los últimos 15 años. Algunos dicen que esta evolución demuestra que el clima no está cambiando y que el calentamiento se ha detenido. Bueno, si ustedes pasan a la siguiente lámina, hubiésemos podido decir esto en muchas ocasiones a lo largo de todo este siglo. Y creo, señor presidente y copresidenta, ustedes también, por favor, vean la pantalla porque les va a ayudar mucho para poder seguir mi presentación. De hecho,
Si ustedes escogen una fecha inicial y final durante un periodo de 15 años a lo largo de este siglo, hay muchísimos de estos periodos en donde aparentemente la temperatura no se incrementó. De hecho, esta es la siguiente lámina. Por favor, vean el panorama completo. Cuando ven ustedes el panorama completo, la tendencia nos queda clara y que la temperatura a nivel global sí se ha incrementado en los últimos 100 años de un poquito menos un grado Celsius. Entonces, esto nos demuestra el hecho de que sí se puede, como decía el copresidente de esta sesión, pueden haber muchísimas controversias sobre el cambio climático, por supuesto. Y es exactamente por esto que el IPCC, el Panel Integral sobre Cambio Climático, fue creado antes, el año previo a la creación de GLOBE, que fue creado en 1989, y el IPCC fue creado en 1988, y fue creado para poder brindarle a los legisladores una fuente objetiva de información sobre la causa de cambio climático, impactos potenciales en el medio ambiente, pero también en el ámbito socioeconómico, y también para poder discutir y evaluar las respuestas y las opciones, tanto en adaptación como mitigación. Y deseo informarles, y ustedes por favor pasen a la siguiente lámina y vean por sí mismos en qué lámina estoy, porque es difícil poderles decir en cada momento que pasen a la siguiente lámina. No, estoy en la lámina de 3 preguntas clave que dice, ¿qué está sucediendo en el sistema climático? ¿Cuáles son los riesgos y qué podemos hacer? La primera pregunta es la pregunta que tiene que ver con el aspecto físico-científico del cambio climático. Estamos hablando de más de 200 científicos que son los autores principales de esta parte del informe del 2008. Más de 50,000 comentarios se tomaron en cuenta uno por los autores durante la preparación del informe. Y la otra parte del informe, los otros 2 volúmenes, tienen cifras parecidas del número de autores y lo que tomaron en cuenta. Por lo tanto, estamos hablando de un enorme esfuerzo para producir dichos informes y acaba de ser terminado. Y ven ustedes el tercer volumen, también ha sido completado, terminado en Berlín en abril, y va a haber una síntesis que va a surgir en octubre. Y esto va a ser presentada al final de la sesión plenaria de la IPCC que se llevará a cabo en Copenhague. Entonces, ¿qué está sucediendo en el sistema climático? Sabemos que la temperatura se está incrementando. No lo voy a mostrar nuevamente, pero si pasan a la lámina que muestra cómo el témpano en Alaska era visible en 1961, vean ustedes en dónde estaba el hielo. Y después pasen a la siguiente lámina y vean ustedes cómo desde la misma ubicación, con el mismo lente, dicho témpano se veía en el año 2003. Básicamente, la mayor parte del mismo se ha derretido y este es el comportamiento de la mayor parte de los témpanos en todo el mundo. ¿Por qué ocurre esto? Este es un ejemplo, es un indicador aunado a la temperatura de que el clima sí está cambiando de forma significativa. ¿Debido a qué? Bueno, la mayor parte, y esto lo veremos en la siguiente lámina, debido al incremento enorme de concentración de CO2 en la atmósfera. El CO2 se lanza en cada momento en que se quema el carbono en el aire abierto o de combustibles fósiles o por deforestación. Y como verán ustedes, en los últimos 800,000 años la concentración ha sido entre aproximadamente 200 y 300,000 partes por millón, pero sabemos que a 400, el día de ayer, estábamos muy próximos a 400 en 2 partes por partículas, 402 que mide en el CO2. Y ha medido esto desde 1958. Entonces, ¿cómo sabemos que el calentamiento es debido a esta concentración de CO2? Si ustedes pasan a la siguiente lámina, verán 3 curvas. Una curva negra que han visto ya,
que muestra el incremento de la temperatura global en los últimos 100 años, pero también verán una curva azul que proviene de modelar o simular utilizando únicamente factores naturales, es decir, aquellos cambios pequeños en la actividad solar y actividad volcánica. Y como verán ustedes, después de 1950, 1960, esa curva azul no puede reproducir las temperaturas observadas, que es la curva negra. Y también tenemos una curva roja, y es el resultado de simulaciones obtenidas con todos los factores, no únicamente factores naturales, pero también factores humanos, gases de efecto invernadero, CO2, que son factores humanos. Entonces, esto llevó a la IPCC tener más confianza a lo largo del tiempo de que los factores principales, explicando el calentamiento a lo largo de los últimos 50 años, durante mediados del siglo XX, en efecto, son las emisiones de gases de efecto invernadero, y entre estos, la mayor parte son CO2, que proviene de la quema de fósiles, de combustibles fósiles y deforestación. Entonces, para observar el futuro, la IPCC necesita considerar la evolución de la concentración de gases de efecto invernadero y CO2 en particular. Y aquí lo vemos en la siguiente lámina, que muestra el escenario utilizado para los siguientes 300 años, para la concentración atmosférica. Y aquí básicamente tenemos 4 curvas. La de arriba es el escenario de los negocios como normales, y las otras curvas demuestran la concentración expresada en ppm es partes por millón, de ahora en adelante ppm. 300 era el máximo obtenido en los últimos 1000 años antes del periodo de la era industrial, y verán ustedes que el escenario más abajo es escenario de estabilización en niveles distintos, mientras que el anterior es el normal. Y verán ustedes en las láminas los resultados de dichos escenarios. Cuando dichos escenarios son alimentados en los modelos, verán ustedes los resultados, y verán ustedes el escenario menor, el escenario azul, y el extremo superior elevado, el escenario normal, mostrado en rojo. Y verán ustedes que a finales de este siglo, el escenario superior nos podría llevar a un calentamiento de más o menos 4 o 5 grados por encima de la temperatura normal, mientras que el escenario inferior, de hecho, es el único que mantendría el calentamiento por debajo de estos 2 grados, este umbral de 2 grados, que se ha acordado a nivel internacional, es la meta internacional en el año 2009 en Copenhague. Ahora, si ustedes pasan a la siguiente lámina, verán 2 mapas del mundo, más o menos en amarillo y en rojo. Esto muestra que la distribución de la temperatura para el escenario inferior y el superior, verán ustedes que el calentamiento es muchísimo mayor a nivel continental en los continentes más que en los océanos. Por lo tanto, si ustedes escuchan la cifra global promedio, siempre recuerden que la traducción de ese dicho, de ese número, localmente en donde viven las personas, que por lo general viven en islas y el continente, pero no en el agua, es el valor mayor. Y también podrán ver que cuando se acercan al Ártico en especial, sí, señor copresidente, ustedes de Canadá, el calentamiento se amplifica con un número de procesos y es mayor al valor promedio. La siguiente lámina les muestra un zoom sobre Centroamérica, incluyendo México. Para el escenario normal, para finales del siglo, ustedes podrán ver qué significaría, en el peor de los casos, el calentamiento en el orden de 4, 5, 7 grados, dependiendo de la región exacta para finales del siglo, en comparación con las temperaturas
a finales del siglo XX. Entonces, los elementos clave que vamos a obtener de un informe de trabajo lo vemos en la siguiente lámina, en donde tenemos un diagrama mostrando un incremento en temperatura global en función con el cúmulo total de emisiones de CO2. Y lo que muestra este diagrama es que casi es una relación lineal entre emisiones acumuladas y el calentamiento. Esto significa que si deseamos quedarnos por debajo del calentamiento de 2 grados, necesitamos mantenernos dentro de un cierto número total de gigatoneladas de carbono quemado al aire libre que produce CO2. Y ese número, si toman ustedes las otras cifras, es de 800,000 toneladas de carbono para quedarnos bajo estos 2 grados, pero hemos emitido casi 550 gigatoneladas hasta ahora. Por lo tanto, el presupuesto de carbono que nos queda para ser utilizado está en el orden de 250 gigatones, antes de que lleguemos a este umbral de 2 grados. Tomando el hecho de que emitimos a la tasa actual 10 gigatones por año, podrán ustedes ver que hay una gran urgencia en bajar la cantidad anual si uno desea mantenerse dentro de ese presupuesto de 250 gigatones. Y podrán ustedes ver en la siguiente lámina mostrando las emisiones compatibles de combustibles fósiles en estos modelos. Y podrán ver que la curva azul, que está asociada con el escenario inferior y que muestra las emisiones compatibles de emisiones de CO2 compatibles con el escenario inferior, es decir, aquel escenario que es el único que mantiene las temperaturas por debajo de 2 grados, ese escenario, de hecho, esa línea de emisiones cruza la línea del cero emisiones globales muchísimo antes del 2070, es decir, en este siglo, y estamos hablando de emisiones globales. Inclusive podrán ustedes ver que las emisiones necesitan convertirse en globalmente negativas, es decir, mayor absorción que emisiones hacia finales del siglo. Por lo tanto, el reto es muchísimo mayor que una baja de este 50% hacia el 2050 o una baja de un 80% un poquito después. No, de hecho, es llegar a 0 emisiones de CO2 muchísimo antes de finales del siglo. ¿Cuáles son los riesgos? Creo que ustedes saben esto muy bien. Saben que hay muchísimas categorías de riesgos en el efecto sobre recursos hídricos, sobre la agricultura, el incremento de niveles oceánicos. Yo quiero resumir algunos de estos riesgos con algunas láminas mostrando cómo se veía la Tierra, y esta es la lámina que muestra el planeta como era hace 18,000 años, cuando la temperatura era únicamente de 4 a 5 grados menor que en la actualidad. En aquel entonces, el grosor de la capa de hielo en Norteamérica y en la zona norte de Europa era de más o menos 2-3 kilómetros. Había muchísimo hielo ahí, que el nivel de los océanos era de 120 metros más abajo que en la actualidad, y la diferencia entre este planeta y el planeta que conocemos ahora en la siguiente lámina es únicamente de 4 o 5 grados. Entonces, si ven la siguiente lámina, verán que este calentamiento tomó 3,000 años de llevarse a cabo, más o menos 10,000 años. Por lo tanto, en los últimos 10,000 años hemos tenido temperaturas sumamente estables, más o menos 1 grado. Y este es el periodo total del desarrollo de la civilización en cualquier parte del planeta. Y estamos hablando de obtener más o menos 4 o 5 grados más, no en 3,000 años, pero en 100 años. Por lo tanto, el reto es enorme. Si ustedes pasan a la siguiente lámina, verán que los impactos observados atribuidos a cambio climático están diseminados en todas las categorías. Tenemos efecto en recursos hídricos, ya hemos visto a nivel agrícola, efectos ya vistos en el incremento de los niveles de los océanos. Y la siguiente lámina les demuestra, por ejemplo,
Las zonas en el delta del Nilo, que estamos hablando de únicamente 1 metro por encima del océano, y ahí es en donde 10 millones de personas vivían hace 15 años y creo que viven más hoy en día. Entonces, imagínense ustedes, un incremento de los océanos de medio metro a 1 metro significaría millones de personas que tendrían que movilizarse. Los océanos se están acidificando velozmente, porque otro efecto de emisiones CO2 es la acidificación de los océanos, porque una cuarta parte de nuestras emisiones son absorbidas por el océano y tiene el efecto químico de acidificar y, por supuesto, amenazar la vida oceánica. La siguiente lámina resume un mensaje del informe 2 de este grupo de trabajo sobre las magnitudes que se incrementan de los impactos cuando el calentamiento se incrementa. Ahora, si el riesgo del cambio climático continúa, si siguen estas emisiones elevadas, y si brincamos las siguientes láminas, porque ya no tenemos tiempo, verán ustedes que la adaptación, por supuesto, está ocurriendo, pero hay límites a la adaptación. Uno no puede adaptarse a ninguna tasa de cambio climático y no hay ningún valor absoluto para el cambio climático. Cuando ustedes observan lo que requerimos hacer y cuando ustedes ven el diagrama que demuestra la aceleración de emisiones de gases de efecto invernadero en la última década en comparación con las 3 décadas anteriores, verán ustedes que el reto, de hecho, es muy difícil. Recuerden ustedes que si deseamos mantenernos por debajo de los 2 grados, llegar a 0 emisiones antes de que termine el siglo. Por lo tanto, la pregunta es, ¿la elevación de la temperatura puede mantenerse estable? Bueno, esta es una pregunta muy importante y la IPCC responde a esta pregunta diciendo que las declaraciones de Cancún no son consistentes a los enfoques de 2 grados, más bien a los 5 grados, y sí, tienen que ver con el calentamiento de 3 grados por encima del umbral. Entonces, estas láminas son un poquito más optimistas, demostrando que sí, de hecho, es factible técnicamente y económicamente mantener el calentamiento por debajo de los 2 grados, pero esto requiere reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, no únicamente CO2, de un 40-50% a mediados del siglo en comparación con los valores en el 2010 y llegando a 0 o emisiones negativas hacia el 2100. En la siguiente lámina demuestra que estos escenarios son caracterizados por mejorías veloces en lo que es la eficiencia energética y el cuadruplicar las energías renovables y, por lo tanto, llegaríamos a un 60% en el 2050. Y, por supuesto, si la meta fuese de 1.5 en lugar de 2, significaría cambios hacia esa dirección aún más veloces que los cambios necesarios para llegar a esta meta de 2 grados. Necesito ser más veloz, mi presentación está disponible en mi página web, como dije. Deseo ahora pasar a últimas láminas en donde vemos que, más bien recordando que entre más esperamos debido a la naturaleza acumulativa de este ciclo de CO2 y que la parte de CO2 que no es reciclada por los sistemas nacionales se está acumulando en la atmósfera. Entre más esperamos para cambiar la curva y cambiar todo esto que tiene muchísima inercia, bueno, va a ser más difícil mantenernos dentro de ese presupuesto, porque si no la tasa de baja que va a ser requerida para mantenernos dentro de ese presupuesto va a ser mucho mayor. La última lámina es una lámina que conecta este tema de cambio climático y los esfuerzos de mitigación y los esfuerzos de adaptación a los grandes beneficios que pueden surgir en muchísimas otras áreas, por ejemplo, en la salud humana para reducir la contaminación del aire, pero también creación de empleos, innovación, seguridad de energía. Si las políticas, esta es su responsabilidad de los legisladores y en los diseños de las políticas, llevan a cabo estas mitigaciones adaptativas
adaptaciones, esa parte del cambio climático que no podremos evitar, que sean correctas para poder maximizar esos co-beneficios y sinergias, únicamente de manera conjunta, que el cambio climático podrá ser abordado correctamente. Coordinación a nivel internacional, coordinación entre actores y las distintas sociedades. Este es un mensaje clave del informe IPCC. Y en la última lámina son las direcciones web en donde pueden encontrar los informes IPCC, los resúmenes. Y quiero decirles que tengo varias copias de las versiones impresas de estas versiones, informes 1, 2 y 3 para aquellos que están interesados. Y en el sitio web, el clima, con mi nombre, podrán encontrar esta presentación. Y en todo en el es un PDF y las láminas que no les pude mostrar esta mañana. Muchas gracias por su atención. Muy buenos días. Muchísimas gracias, profesor. Excelente plática la que usted nos ha dado el día de hoy. Ahora toca el turno del doctor José Franco López, quien es doctor en física de la Universidad de Wisconsin, presidente de la Academia Mexicana de Ciencias, fue director del Instituto de Astronomía de la UNAM y se dedica principalmente a la astrología física teórica. Buen día. Muchísimas gracias. Es un gran honor estar el día de hoy aquí con ustedes en esta cumbre de legisladores y nos da muchísimo gusto que este momento esté dedicado al cambio climático global, que es uno de los problemas más importantes y más urgentes de atender en todo el mundo. Y por supuesto es un gran honor también el dar una charla después de que el vicepresidente del panel intergubernamental sobre cambio climático nos ha dado una excelente visión, un excelente resumen sobre el trabajo que ha hecho este panel. Yo voy a continuar hablando sobre el tema. Yo creo que el trabajo que ha hecho el IPCC en los últimos 25 años no solamente ha sido un trabajo científicamente valioso, sino social y económicamente muy valioso, porque nos ha permitido ver el impacto que ha tenido el hombre en toda una serie de eventos que el día de hoy ya estamos sufriendo en todo el mundo. El calentamiento global yo creo que es definitivamente un tema al cual de manera global debemos de enfocarnos. Y yo voy a dar un resumen de un documento que acaba de ser publicado. Este documento fue hecho por la Royal Society de Gran Bretaña y por la Academia de Ciencias de Estados Unidos, pero es un documento que ha sido tomado por todas las academias de ciencias y de medicina del mundo, junto con el IPCC, que nos da esta magnífica visión panorámica de lo que ha sucedido y cuáles son las evidencias y las causas del cambio climático. Este documento es un documento pequeño, hecho justamente para que las personas que toman decisiones, como ustedes, legisladores, y para los educadores y para el público en general, se pueda tener una visión fácilmente digerible para todos aquellos que no son expertos en ciencias. Entonces, es un documento complementario al documento del IPCC. En la siguiente transparencia ustedes pueden ver la portada del documento y para que ustedes puedan utilizarlo de una manera adecuada, en la siguiente transparencia, Globe International ha puesto en sus apps este documento. Ustedes pueden extraer el documento directamente del app. Si tienen un iPhone o un iPad, lo pueden sacar del App Store, es gratis. Si tienen un Android, lo pueden sacar de Google. Y el documento es un documento
yo creo que de referencia extremadamente importante. En la siguiente transparencia podemos, digamos, ver, las transparencias están en inglés para que sea muy fácil para todo el mundo que no habla español el seguir la presentación. El documento tiene un magnífico resumen sobre los mecanismos físicos que operan en el calentamiento global y en el cambio climático y nos permiten visualizar de una manera muy clara que este cambio, el día de hoy, es inevitable. Hemos llegado a un punto en donde la acumulación de gases de efecto invernadero en la atmósfera es tal que ya estamos en este momento sufriendo los embates de este cambio climático y aunque redujéramos, como dijo el profesor Jean Pascal, aunque redujéramos el día de hoy de manera drástica, de manera total, la emisión de gases de efecto invernadero, el calentamiento seguiría por muchos años, muchas décadas, incluso muy posiblemente siglos. Entonces, estamos muy claros que la acción del hombre, sobre todo después de la revolución industrial, ha puesto a la atmósfera del planeta en una situación que puede absorber una gran cantidad de energía por la presencia de todos estos datos y de todos estos gases y la forma en la cual la física del dióxido de carbono sobre todo y el metano y el óxido nitroso funcionan en la atmósfera es tal que la radiación que sale de la Tierra es atrapada y devuelta a la Tierra, lo cual hace que el calentamiento se dé. Vamos a la siguiente transparencia, en donde vemos de una manera yo creo que muy sintética y además muy dramática la cantidad de concentración que tenemos de dióxido de carbono en la atmósfera que se ha ido acumulando sobre todo en los últimos 200 años, muy particularmente en los últimos 50 años. Ahí podemos ver la concentración de dióxido de carbono en los últimos 1000 años. La concentración ha sido obtenida de muestras de hielo de la Antártida, en donde se pueden medir con cierta facilidad estas concentraciones y como pueden ver ustedes en la gráfica, durante casi 950 años el nivel de dióxido de carbono se mantuvo en una situación muy estable y ha sido disparado en el último siglo hacia arriba. Hemos aumentado de una manera muy espectacular esta cantidad debido al uso de combustibles fósiles y aproximadamente el 20-30% de la cantidad actual que hay en la atmósfera ha sido emitida en los últimos 50 años. En el pequeño recuadro que tenemos en la gráfica vemos las medidas de 1800 hacia nosotros. En la siguiente transparencia podemos ver algo que ya mostró el doctor Jean-Pierre, que es la concentración reciente de dióxido de carbono, pero hay un par de gráficas, una azul y otra roja, que nos muestra durante los últimos 800,000 años la correlación tan clara y precisa que hay entre la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera y de cambios de temperatura a nivel global. La correlación es realmente muy precisa y nos muestra cómo la cantidad de dióxido de carbono ha estado modulando de una manera precisa la temperatura en el planeta. En la siguiente transparencia vemos un pequeño dibujo que nos muestra cómo opera este calentamiento global. La luz del sol nos llega
Parte de esa luz es reflejada hacia el espacio, pero una parte importante es absorbida, sobre todo en los océanos, por los océanos y por la tierra firme. Esta radiación del Sol que es absorbida por la Tierra es posteriormente reemitida en forma de calor, pero esa reemisión es atrapada por los gases de efecto invernadero y de vuelta a la Tierra. Este mecanismo que retroalimenta la energía radiativa del Sol hacia la Tierra es el que ha hecho que se caliente el planeta de una manera importante en los últimos años. Hemos tenido un aumento en los últimos 100 años de casi 1 grado centígrado. Esto son casi 2 grados Fahrenheit, lo cual pareciera ser poco, pero en realidad es mucho, porque la forma en que ese calentamiento opera en diferentes latitudes geográficas es muy, muy diferente. Los polos son particularmente frágiles a este calentamiento y en el caso particular del Polo Norte, que no es continental, sino es una masa de agua que ha sido congelada, el derretimiento del Ártico, de los hielos del Ártico, es un tema que ha generado pues muchos problemas. Primero, porque el hielo, al ser blanco, da una gran reflectividad a la Tierra y esto hace que se absorba menos energía por la reflectividad del hielo. Al disminuir la cantidad de hielo, la reflectividad disminuye y la energía del Sol es absorbida con mucha más eficiencia. Y además de eso, el hielo derretido está aumentando de una manera importante los niveles del mar. En la siguiente transparencia podemos ver las medidas nuevamente de dióxido de carbono, y en la parte de abajo, en la figura de abajo, vemos una figura que mostró Jean Pascal de una manera ligeramente diferente. Tenemos las medidas de la temperatura y cómo a partir del presente pueden evolucionar esas temperaturas si tenemos diferentes escenarios sobre la emisión, el consumo de combustibles fósiles. En la parte azul tenemos cuál es el aumento esperado de temperatura si detenemos de una manera drástica el consumo de combustibles fósiles, y en la parte roja vemos cómo se darían las cosas si no hacemos absolutamente nada. El aumento tan pronunciado que tendríamos en el futuro va a tener pues consecuencias muchísimo más fuertes de las que ya tenemos en la Tierra. En la siguiente transparencia damos una visión muy breve de toda una serie de eventos. Por supuesto que los eventos meteorológicos extremos, como los huracanes y las sequías, se han pronunciado ya en este momento debido a este cambio climático, y en el futuro serían todavía más terribles las consecuencias. En la siguiente gráfica podemos ver cómo el contenido calórico del océano ha aumentado. Al absorber el océano de una manera eficiente la radiación del Sol, el océano se calienta, lo cual pues tiene varios efectos muy importantes. El primero es que al aumentar la temperatura del océano, el agua se expande y esto hace que el nivel del mar aumente. Por otro lado, la cantidad de evaporación se vuelve mayor y esto genera tormentas con muchísima más fortaleza, muchísima más intensidad. En el panel de abajo, en azul, vemos cómo ha ido aumentando el nivel del mar en los últimos años y, bueno, de 1950 a la fecha, en los últimos 50 años, ha aumentado de una manera muy sensible el nivel del mar. Tenemos un aumento en los últimos 100 años de aproximadamente 20 centímetros,
pero esa cantidad puede aumentar a 1 metro o más, dependiendo del número de grados que tengamos de aumento en el calentamiento global. Como ya se ha enfatizado en los medios, pero yo creo que no podemos dejar de enfatizarlo, la cantidad de hielo en el Ártico ha disminuido de una manera gigantesca. Tenemos en la siguiente transparencia un diagrama que nos muestra la cantidad de hielo que se ha derretido en las últimas décadas, lo cual pues obviamente ya está teniendo un impacto, en el nivel del mar. Bueno, podemos ver cuáles serían las expectativas de ese aumento del nivel del mar en la siguiente transparencia, y como les dije, podríamos llegar a casi un metro. En la siguiente transparencia podemos ver un mapa de la Tierra en donde se verían cómo van a estar repartidos en todo el mundo los huracanes y los monzones. Esto, desafortunadamente, va a golpear a los países que son más inocentes de este cambio global. Los países menos ricos, que tienen menos consumo de combustibles fósiles, desafortunadamente también son de los más frágiles porque no tienen una infraestructura para adaptarse y para mitigar el cambio climático en sus regiones. Las regiones costeras van a ser particularmente vulnerables de este cambio climático. Finalmente, yo creo que los impactos económicos van a ser gigantescos. El día de hoy, más del 5% del Producto Interno Bruto mundial es usado para contrarrestar las emergencias causadas por el cambio climático. Cuesta muchísimo más barato el adaptarse en este momento y el mitigar que el seguir resolviendo emergencias. Y aquí en la casi última transparencia tenemos un libro hecho por el grupo de Nicholas Stern sobre la economía del cambio climático. Yo creo que no podemos dejar de repetir una frase importante. Tenemos en este momento el tiempo para actuar, tenemos el conocimiento para actuar, pero únicamente si actuamos de una manera internacional, global y urgente, vamos a poder contender con este gran problema. Y bueno, yo quiero decirles, señores legisladores, que en la comunidad científica ustedes tienen un aliado, tienen muchos aliados. En cada uno de sus países hay una academia de ciencias, hay una academia de medicina, y todos ellos están en la mejor disposición de apoyar con conocimiento para desarrollar políticas públicas y desarrollar medidas que vayan en la dirección correcta. La ciencia es una herramienta fundamental para transformar a nuestro mundo y estamos a disposición de todos ustedes. Muchísimas gracias. Quiero agradecer mucho la plática del doctor José Franco López. Muchísimas gracias, doctor, por toda su explicación. Y ahora abriremos las preguntas y respuestas por si alguien tiene alguna duda que quisiera aclarar tanto con el profesor como con el doctor. Si nos hace favor de levantar su mano para que los compañeros de GLOB nos hagan favor de acercarles el micrófono y que puedan externar su pregunta. Just to repeat that, so we're going to have several Vamos a roving repetir esto. microphones. Hay micrófonos So if aquí you en la would like to ask plenaria. questions, Si we have quisieran approximately plantear 20 minutes alguna pregunta, nos to put quedan questions 20 to minutos either of our presenters para or que to ustedes both. les hagan Please try to keep preguntas a your cualquiera de los comments and dos questions ponentes brief so o we a can los get as dos many as possible ponentes. in. Favor But I also say de that, all concretar the su presentations pregunta are para available que on the todos Globe puedan app. hablar. Todas in estas the ponencias App están en Store. el Globe App, Globe que está en la Legislation App, tienda and de there's a las section called aplicaciones. Hay una Science sección que se llama Briefing. Science Briefing.
Science Briefing se llama. La versión en inglés ya se encuentra cargada y se está traduciendo al español en este momento y esperamos poder cargar la versión en español dentro de unos minutos. Entonces, favor de alzar la mano cualquier persona del público que quisiera plantear una pregunta sobre el estado del conocimiento científico, preguntas tal vez que tengan que ver con nuestras responsabilidades como legisladores de cómo convertir los conocimientos públicos en políticas públicas. Favor de alzar la mano. Creo que hay 2 micrófonos disponibles. Voy a ponerme los lentes para que vea yo de dónde viene la pregunta. Sí, plantee su pregunta, por favor. Thank you very much. On Muchas behalf of the Kenyan gracias. delegation, Quisiera, I want to es thank una the delegación two muy presenters pequeña, pero for quisiera giving us agegradecerles a very los 2 recent ponentes scientific por information habernos on the ofrecido status esta of the información science of científica climate reciente change sobre la globally. ciencia del We have cambio 2 questions we would like climático. to, Tenemos 2 preguntas que quisiera answered preguntar by de the parte two de presenters. Kenia. First En primer is, lugar, we know very well ya the sabemos world still continues to use fossil que el energy. mundo utiliza And muchas it's very fuentes de unlikely energía y es that the poco fossil probable energy use que los is going to fósiles que reduce. utilizamos en este Given momento the se vaya a scenarios you have given reducir. to us, Tomando en cuenta los do you escenarios think que will nos han happen presentado, if the ¿qué current podría consumption pasar of si el fossil consumo energy actual continues? de esta energía de Because fósiles that hasn't continúe? been clearly shown Porque in no he your, visto scenarios esto or models you have demostrado given. con datos Secondly, concretos en sus presentaciones. the En delegation segundo would like lugar, to know, mi delegación we have quisiera heard that there saber, has been serious entendemos melting of ice que in the Arctic. se ha derretido el But hielo recently en el we have also Ártico, heard that there is serious pero también melting of entendemos ice in the Antarctic. que también esto What está does that mean, sucediendo particularly en for the South la Antártica Pacific también. ¿Qué quiere countries? decir esto para Thank los you. países del Pacífico Sur? Muchísimas gracias. ¿Quién quisiera responder las preguntas? Profesor, Is it working? ¿funciona? Try it again. A ver. Sí, Thank you creo very que much. sí. Thank you very much Muchísimas for the, gracias por question. Asante, la Sara. pregunta. Well, what happens is Bueno, fossil lo fuel que continues, sucede si to be continuamos used at the same rate utilizando as now, estos and, combustibles, it's to a very combustibles large a la extent misma shown by the tasa upper de scenario, the uso, business as usual scenario. vamos In a our ver garden, it's called the que RCP es realmente lo que 8.5 llamamos nosotros scenario, RCP, and, es el this is the escenario scenario, RCP, reading the temperature, y esto the global average temperature lee here las to lecturas reach globales de la approximately, 5 temperatura degrees more, y esperamos que than, suba a 5 grados now, más by the end of the del century. nivel en que se encuentra en este Now, momento, de is it, aquí a a fin de fatality siglo. that, fossil Ahora, fuel, would estos be combustibles continued to be used at fósiles the van same a rate? seguir Well, utilizándose a no. la I misma mean, tasa. the Esperamos Working que Group no, three report que no shows sea that it así. is possible Según los informes to, emitidos, es the posible emissions quitar from the el energy carbono supply, de estas by a emisiones range of techniques. a través de una serie de tecnologías nuevas y podemos volvernos más eficientes que en el pasado. Podemos utilizar energía renovable. La energía nuclear es una posibilidad de captar y de lo que llamamos secuestrar el carbono es otra posibilidad. ¿Cuáles son las elecciones que tomemos en nuestros países? Entonces esperamos que no sigamos utilizando estos combustibles que tanto contaminan. Efectivamente, hay muchos conocimientos nuevos, hay publicaciones nuevas que después del último informe de la IPCC y señala que lo que son estos témpanos de hielo en el círculo ártico son más o menos 65 metros de profundidad, o sea, si todo fuera a derretirse, entonces el nivel del mar realmente aumentaría en 65 metros, imagínense. Pero lo que no salió en la prensa al hablar de este gran descubrimiento de que se están derritiendo los témpanos de hielo en el Ártico, es que tomaría muchísimo tiempo para se derretir
derritiera todo. Así que a pesar de que sí es cierto que va muy rápido, mucho más rápido de lo que habíamos pensado, tomaría siglos enteros para que realmente hubiera un aumento de varios metros en el nivel del mar, además de lo que estamos presenciando. Lo que sabíamos antes nos está llevando por lo menos a unos 30 centímetros a un metro al finalizar este siglo. Es muchísimo, sobre todo para las pequeñas islas que realmente tienen poca altura, están unos metros por encima del nivel del mar, entonces es una amenaza para ellos. También los países con muchos litorales, una gran extensión costera, es sumamente preocupante esta perspectiva, así que si hay cierta urgencia, tenemos que tomar medidas para controlar el calentamiento de la Tierra. Yo estoy de acuerdo con lo que ha destacado el profesor y quisiera agregar un par de comentarios nada más. Nosotros sí podríamos detener estas emisiones el día de hoy. Sin embargo, hay cierta inercia del sistema. Entonces, pasarían varios siglos, tal vez miles de años, antes de poder revertir esta tendencia, antes de regresar a los niveles anteriores. Así que esto nos preocupa muchísimo, porque toma mucho tiempo para que se recuperen los mares, los océanos. Así que el aumento del impacto realmente va a ser mucho mayor. ¿Qué tanto mayor? ¿Qué tan mayor va a ser? No lo sabemos a ciencia cierta, porque los modelos con los que contamos en este momento tienen sus limitaciones, tanto en el espacio como en el tiempo. El tipo de modelaje que podemos realizar en este momento no nos permite visualizar los detalles del impacto en varias regiones del mundo. Así que hay cierta incertidumbre con respecto a lo que podría suceder, porque hay limitaciones de los programas de computación y nosotros también no conocemos muy bien el mecanismo de retroalimentación. No sabemos de todas las interacciones que puedan tener lugar. Lo que sí sabemos a ciencia cierta es que va a haber un impacto mayor y va a aumentar de una manera drástica. Muchísimas gracias. Vamos a aceptar dos preguntas más. Bangladesh y después Cabo Verde. Bangladesh, adelante, por favor. Micrófono. Muchas gracias, David. Muchas gracias a ambos ponentes. Creo que realmente fueron dos presentaciones excelentes con buenas conclusiones. Tengo un par de preguntas. En primer lugar, estamos ya al punto de quiebre y realmente tenemos que detener estos cambios climatológicos. ¿Con cuántos años contamos? Yo creo que ya estamos llegando muy tarde. ¿Cómo podemos revertir esto? ¿Qué decisiones hay que tomar? En segundo lugar, al hablar de la legislación climática, hablamos de mitigación, pero creo que el factor de la adaptación es otro factor que habría que tomar en cuenta. Aún así, nos vamos a tardar 20, 30, 40 años para revertir la acumulación de los gases que ya están libres en la atmósfera. Nosotros, como representantes de los pueblos, tenemos que tratar de reducir el sufrimiento de nuestros pueblos. Si hablamos de 2%, no es poco. Realmente estamos sufriendo mucho. El 2% pues también puede ser muy ambicioso lograr esta reversión. Es otro punto. Y otro punto que quisiera destacar es que hay muchos datos científicos, son datos muy claros. Entonces, ¿por qué no tomamos alguna medida? No entiendo. ¿Es porque no entendemos los datos científicos? ¿Es que no queremos entender la ciencia? ¿O es porque la industria de los combustibles fósiles es una industria muy poderosa y no nos permiten legislar al respecto? Cabo Verde. Cabo Verde, su pregunta, por favor.
panelists respond. Thank you. Entonces los Muchas panelistas gracias van por a la responder. oportunidad. Soy congresista de la República del Perú. En primer lugar, para felicitar a los dos expositores que han hecho una brillante exposición. Antes de hacer la pregunta, quisiera decirles que el Perú es un país con mucho impacto negativo por efecto del cambio climático. La reflexión que nosotros hacemos es la siguiente: ¿de qué vale que países como el Perú hagamos un gran esfuerzo para luchar contra estos cambios que vienen existiendo si los países industrializados, aquellos países llamados, entre comillas, en desarrollo, son los grandes consumidores de estos combustibles fósiles que lamentablemente hasta hoy al parecer no tienen conciencia de lo que está ocurriendo? Hasta ahora no se ve el tema del Tratado de Kioto. La China y Estados Unidos no quieren firmar este tratado. Si ellos no lo hacen, que son los grandes consumidores de energía, ¿de qué vale que los países como el Perú, en este caso, que estamos sumamente preocupados por estos impactos negativos que estamos teniendo, ellos no lo tienen? Entonces la pregunta concreta es la siguiente: ¿cuál es el nivel de conciencia que tienen los famosos líderes políticos de estos países? Eso quisiera saber, y si existe una estrecha relación con el mundo científico. El mundo científico tiene una corriente eminentemente voluntarista porque ellos creen que el futuro sí nos pertenece, al contrario de otros que creen que el futuro y el destino ya está determinado. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Peru, so that is the representative from Peru. We're going Sí, to muchas we're just gracias, gonna get some Perú. answers, Senator, if we could first. Sí, entonces preguntas y If we could, respuestas. gentlemen, if you want to respond to the Si Bangladesh and quieren the Peruvian responder comments. a los Then we're going to move comentarios to Cabo de Verde and Perú. our good friend, the senator from Mexico. Professor? La respuesta para México, profesor. Thank you. I'll try to be Sí, brief to muchas allow gracias. maybe Voy a tratar de another ser set of questions. veloz para Yes, contestar las are we close to preguntas. tipping Sí, points? sí Well, estamos we're llegando al probably punto not de very quiebre, far. I mean, definitivamente. No particularly for the estamos muy ice sheet, for alejados, example. especialmente para las capas de hielo. The IPCC said La something IPCC like, dijo around que 2 más o menos degrees, 2 grados the sería threshold el for umbral, long-term melting digamos, is, para este would be derretimiento a largo crossed, plazo. and that would, Llegaríamos a commit, ese punto y eso, por sea level, supuesto, comprometería continuation of the sea level increase for los centuries, niveles de los as long as océanos a lo we largo de keep, siglos, siempre y cuando above that, sigamos temperature threshold. por So encima we de are ese umbral de indeed los 2 very, grados. Por lo very tanto, close sí, to, estamos muy próximos to that a threshold. llegar a ese límite. Adaptation, Ahora, focus on, la of adaptación, climate el legislation and enfocarnos en mitigation, las leyes and the need to climáticas focus sobre it as well on mitigación adaptation. y la necesidad Well, it's también not de la the mandate of adaptación, bueno, no es el IPCC mandato de to la comment on specific policies IPCC and to comentar be policy sobre políticas prescriptive, but certainly the específicas, IPCC pero report definitivamente has los shown informes the importance IPCC of han actually demostrado la doing both, importancia de llevar a because cabo as you ambas cosas, absolutely porque rightly say, ustedes dicen mitigation lo correcto, will la only mitigación have effects, únicamente after some va a tener time, efecto and on the other después de hand, cierto adaptation tiempo, will y not, por otro be lado, la able to prevent adaptación all no va a poder effects at prevenir whatever, todos los efectos level of a climate cualquier change. So both are nivel needed, and as many del tiempo. synergies Por lo between tanto, hay actually muchísimas both kind of sinergias policies entre and ambos other tipos de policies políticas y need to otras be found as políticas, well, por supuesto, so that necesitamos synergies, encontrarlas para que las co-benefits, can be sinergias y found. los co-beneficios se localicen. On Peru, yes, Ahora, indeed. sí, And I respondiendo al visited Perú, the definitivamente, y glaciers, the melting visité glaciers in the northern los part of témpanos your que se country, están and I know derritiendo how en la parte important, norte de that su país, y yo sé melting qué is tan for water importante es resources ese and derretimiento agriculture para downstream, recursos etc. hídricos I y think las one of the cuestiones reasons, agrícolas río abajo. Pero why, una de las maybe not cosas enough del action por has qué taken no place up to suficiente now, which acción was se another haya question, tomado en raised, cuenta, y is esta es that otra de the sus impacts, preguntas, es que el have not been impacto perceived todavía no ha as sido affecting percibido everybody. como que And esté this is afectando a starting to todos. happen, Y esto está actually. empezando a ocurrir, de Initially, hecho. it was very Inicialmente, much, climate change was el perceived as cambio something, climático se percibía como affecting algo que limited afectaba areas, a of the áreas planet. limitadas And then, del planeta. well, for people Y far from those para areas, personas well, maybe they didn't lejanas a care esas so zonas much. no But les now, importaba it's tanto, pero starting en la to be different. actualidad las cosas están cambiando. Impacts are starting to be Los visible impactos in different son categories, of visibles, course, digamos, por everywhere. supuesto, en And it's distintos not niveles, only en the todos melting lados. Y glaciers no in es Peru, únicamente los it's témpanos que se also derriten en the el Perú, intensification pero of también la tropical storms. It's intensificación also, de las the tormentas tropicales, la intensification of rain intensificación de events, las in lluvias y Europe, for tormentas example. en Europa, And por you ejemplo. can Y find por supuesto important encontrarán impacts ustedes attributed to impactos climate change
importantes atribuidos al cambio climático en muchas zonas del mundo. Por lo tanto, ese es un factor importante que a lo mejor favorecerá este sentido de urgencia, de empezar a tomar conciencia también a nivel legislativo y poder manejar el problema tanto en adaptación como mitigación. Yo deseo ahora brevemente decir que el punto de no retorno es algo que ya se ha debatido mucho a lo largo de los últimos años. Y lo que necesitamos pensar es que el sistema tiene las capacidades de regresar a la etapa original, siempre y cuando el sistema no se ha perturbado de manera fuerte. Y como decía Pascal, el punto de quiebre en ciertas partes o en ciertos niveles del proceso, se está llegando a ellos. O a lo mejor ya estamos en esos puntos de quiebre. Hay distintas regiones, Bangladesh, de hecho, y la península de Yucatán, y Florida, y muchísimas islas, ya verdaderamente son sumamente frágiles a todos estos impactos. Afortunadamente, como decía Jean Pascal, en Estados Unidos hemos visto muchísimos tornados, tormentas enormes, lo mismo en Europa. Por lo tanto, los contribuyentes principales de estos gases de emisión, que son China, Estados Unidos y la Unión Europea, ya están sintiendo los impactos en la actualidad. Por lo tanto, hay mucha adaptación que necesitamos llevar a cabo a todas las escalas, en todos los países, en todas las regiones. Y necesitamos encontrar formas, como decía la persona que hizo la pregunta. Hay intereses económicos, por supuesto, pero también hay limitaciones en el uso a gran escala de fuentes renovables de energía. Por lo tanto, necesitamos trabajar arduamente para hacer disponible en todos los niveles la energía solar, energías limpias, energía oceánica, energía nuclear, etcétera, etcétera. Entonces, contestando al Perú, voy a cambiar al español. Los países que contribuyen más no habían sido los más golpeados por el cambio climático, pero el día de hoy ya lo están sintiendo y esperamos que haya pronto cambios en las políticas de estos países. Por lo pronto, el presidente Obama ha declarado recientemente que van a implementar un plan bastante agresivo para reducir el consumo de combustible fósil en el futuro cercano. El nivel de conciencia que puedan tener los tomadores de decisión obviamente depende del nivel de comprensión que se tenga de los problemas. Y yo aquí insistiría en lo último que dije. La comunidad científica está al servicio de la sociedad para proveer información y para ayudar a encontrar soluciones a los problemas urgentes de la humanidad. Obviamente la salud es uno de ellos, pero todos los efectos del cambio climático es otro y muy, muy urgente. Finalmente, una ronda final de 3 preguntas, una de Cabo Verde, una de nuestro buen amigo, el senador mexicano, y uno de la República Democrática del Congo. Y después nuestros anfitriones, no, más bien nuestros huéspedes contestarán. Correcto. Adelante, Cabo Verde. Por favor. Escuché con atención las dos comunicaciones científicas aquí puestas. Y estoy muy preocupada en la medida en que vengo de un país pequeño, peninsular, en medio del Atlántico, y nosotros ya estamos empezando a sentir las influencias del cambio climático. Nosotros no tenemos industria, no contribuimos para el aumento de la emisión de gases a la atmósfera, somos un territorio físico muy pequeño, tenemos un océano, tenemos mar.
Y como decían, nosotros ya empezamos a sentir estos efectos. Es un gran esfuerzo. Nosotros ya tenemos más del 20% de energía renovada en el consumo y a este nivel estamos trabajando. Pero el futuro nos preocupa en la medida en que, a pesar de todo esto, estamos pagando el precio y vamos a pagar este precio. Entonces quiero preguntar, ¿cuál es la agenda de GLOBE, de los científicos, para la situación de los pequeños países insulares que tienen mar, que no tienen esta protección? ¿Qué es lo que nos espera en este contexto de cambio climático? Estos pequeños países que no tienen territorio, pero tienen mar. Senator? Empezaría por expresar una sólida felicitación a los ponentes. La verdad es que sin el aprecio y el reconocimiento de la comunidad científica del mundo en esta temática, estaríamos en una condición de alta fragilidad. Yo quisiera, una breve exposición, preguntarle a los ponentes, en razón de la alta preocupación que nos han dejado por la exposición clarísima sobre los impactos del cambio climático, preguntarles si se tiene una claridad sobre el impacto del cambio climático en relación a la productividad. Es decir, si estamos creciendo también dramáticamente la población en el mundo y vemos que el impacto climático incide en la producción tanto agrícola, pesquera, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué impacto tendrá? Y déjenme decirles que yo soy senador de México y soy del norte del país, una zona altamente productiva, soy del estado de Sinaloa, y nosotros hemos tenido dos efectos del clima muy serios. En un año tuvimos una terrible sequía, la más alta y la más impactada de los últimos 54 años, y un año después tuvimos una terrible helada que le dejó la posibilidad de producir poco más de 6 millones de toneladas de maíz particularmente. Entonces, me interesa saber esto. Por otro lado, si hay una cifra global, el impacto que tendrá para la mitigación de la pobreza en el mundo y en los países latinoamericanos. Y por último, yo me autoconvoco por vocación y por preocupación a que nosotros tenemos que asumir como legisladores del mundo, cumplir con nuestra responsabilidad. No podemos dejar que esta condición sea inercial, sino asumir el compromiso de construir las políticas públicas, tomar las decisiones junto con la sociedad y el gobierno, para que haya marcos legislativos que mitiguen la posibilidad de los impactos que tiene el cambio climático. Nuevamente, felicito a los ponentes. Thank you very much, Senator. And a final contribution from the DRC, please. If you could make your comment, and then we'll have some responses. That's it. Oui, bonjour. Jean-Claude Mokeni, je suis sénateur, président de commission des affaires étrangères. Je m'exprime au nom de la délégation de la RDC. Avant tout, je souhaiterais remercier le Parlement du Mexique d'avoir organisé ce sommet qui nous permet de pouvoir échanger sur les questions fondamentales qui touchent les changements climatiques, Globe International. Cambios climáticos. Mi pregunta va al profesor. Por favor, señor profesor, durante su brillante intervención, la presentación que usted hizo demostró que el calentamiento climático de 2 grados tiene efectos enormes sobre el derretimiento de los hielos y además se incrementarían las aguas en el mundo. Este fenómeno tiene grandes consecuencias, usted lo subrayó,
Sin embargo, nosotros en África, sobre todo en Congo, conocemos muchos afluentes del Nilo. En el lago Chad, la superficie se redujo de 25,000 kilómetros cuadrados en menos de 250 kilómetros cuadrados. Es una gran problemática del lago Chad y hay negociaciones que podrían llevarse a cabo con respecto a este río Nilo y al lago Chad. El día de mañana esto provocará una guerra africana por el control de las aguas del Congo, conllevando un gran desequilibrio en la República de Congo. Los grandes proyectos hidráulicos, sobre todo los desarrollos del sitio hidrográfico del mundo, que es de los más grandes del mundo, además de los de China, y estos confluentes serán reducidos y tendrán una consecuencia en lo que nosotros estamos tratando de poder tener como políticas para tener una conciencia global sobre la gestión de nuestro ambiente. A fin de evitar la desestabilización de los grandes pulmones y sobre todo de la República de Congo, con 67% de reservas de agua dulce en África y más del 50% en el resto del mundo, ¿cómo científicamente explica esa paradoja, señor profesor, entre el derretimiento de los hielos, el aumento de las aguas de los mares en el resto del mundo y la sequía de los afluentes en África? Le agradezco mucho. Muchas gracias. One last response from each of our guests, and then we'll wrap up this session if we could. Professor? Alors je vais répondre Voy a responder a la pregunta du sénateur de la République démocratique du Congo. De la República de Congo. Yo estuve en Congo, Brazzaville, hace algunos días, a finales de la semana pasada, para la parlamentaria francófona. Yo sé hasta qué punto en la región esto es una preocupación. Los hielos se derriten en las regiones polares y la agricultura está afectada por los cambios que afectan los recursos del agua. No es paradójico los recursos de agua, como el presidente de la Academia de Ciencias de México. Dans un climat qui se réchauffe, il y a plus d'évaporation à la surface des océans. Donc ça veut dire que dans certaines régions, il peut pleuvoir beaucoup plus intensément parce qu'il y a plus de vapeur d'eau dans l'atmosphère. Mais ça veut dire aussi que pero significa también que el agua que cayó puede evaporarse más rápido y que puede tener sequías vinculadas a esta evaporación más grandes en un clima más caliente, un clima en el cual también puede haber cambios en la forma en las que las masas de aire se desplazan, lo que puede provocar en algunos lados una intensificación de sequía y en otros lados tenemos lo contrario, un aumento de cantidades de lluvias, así que va a haber una redistribución de los recursos en agua asociados a los cambios climáticos y eso efectivamente va a causar muchos problemas en muchas regiones y causar problemas sobre todo a la agricultura en el hecho de que 4 cereales, los grandes cereales que se cultivan hoy y que dan una gran parte de la alimentación al mundo, el maíz, el trigo, el arroz particularmente, están amenazados y sobre todo en las regiones tropicales, en donde es el lugar, son las regiones en donde estamos más cerca del umbral en el cual se empieza a ver una disminución muy rápida cuando las temperaturas aumentan. Desgraciadamente hay muchas razones para inquietarse con esos aspectos, así que la adaptación usando nuevas especies más resistentes a la variabilidad del clima y es ciertamente una de las pistas que debemos explorar, pero debemos tener una mejor gestión del agua y también eso es importante, pero eso no va a resolver todos los problemas, desgraciadamente. I'm going to answer Cape Verde in Mexico. Yes, Cabo Verde y México. the countries that have no a large industry are the ones
Los que tienen grandes industrias son los que crean estos gases de efecto invernadero y, por supuesto, los países en vías de desarrollo son las víctimas. Es muy difícil tener un impacto si no se toman las decisiones correctas y los científicos no tienen el poder político y poder de decisión. Por lo tanto, lo único que podemos hacer, y esto es lo que hemos estado haciendo, es ante todo obtener toda la información importante y disponible, evaluar de la mejor forma posible sobre qué es lo que nos brinda esta información y después, a nuestra vez, brindarle esta información a los tomadores de decisiones. Es decir, claro, la comunidad científica tiene una agenda, el IPCC es una agenda global, pero cada una de las academias del mundo tiene sus propias agendas y ojalá y podamos tener un impacto con los legisladores. Nosotros estamos preocupados de todos los sistemas tan frágiles en el mundo, porque por supuesto son los que van a sufrir mayormente. Los impactos en la productividad son muchos y muy variados. Hay un impacto social, hay un impacto en salud muy fuerte y obviamente hay un impacto económico. El impacto económico es el más fácil de medir y las estimaciones actuales es que aproximadamente el 7% del Producto Interno de todo el mundo es utilizado para atender las emergencias y los problemas que están asociados a el cambio climático. Una séptima parte de esto sería suficiente para poder implementar planes de mitigación y adaptación para el cambio climático, que son muchísimo más baratos, obviamente, y que además nos van a permitir contender con el problema a futuro. Entonces, como prácticamente todo lo relacionado con la ciencia, es más fácil y muchísimo más barato invertir en el conocimiento y en las soluciones que nos da el conocimiento que esperar a que las emergencias aparezcan. ¿Y cuáles son las emergencias? Bueno, las emergencias son de mucho tipo. Obviamente hay sequías, hay inundaciones, hay migración, no solamente de seres humanos, sino también de animales, insectos y obviamente organismos unicelulares que producen una serie de enfermedades. Entonces, la cantidad de enfermedades que antes estaban asociadas a regiones específicas del mundo, en este momento ya se han extendido a muchas zonas del mundo que antes no sufrían esas enfermedades simple y sencillamente porque las condiciones climáticas no permitían el desarrollo de los insectos o de los animales. Entonces tenemos impactos por todos lados y yo creo que la unión, el trabajo conjunto entre tomadores de decisión, entre legisladores y la comunidad científica es la que nos va a permitir implementar buenas medidas para contender con esto. Entonces, agradecemos esta oportunidad. Muy bien. And lastly, Professor, 10 seconds. 10 seconds, promised. I'd like to inform Cabo Verde, Quiero informarle a Cabo Verde, pero esto es válido para todos en esta sala, que el informe número 2 del grupo de trabajo tiene capítulos regionales que condensan toda la información disponible en los impactos específicamente de adaptación relevantes a cada una de las regiones. Repito, hay capítulos regionales y son estupendos. Ahí, y termino mis 10 segundos. Thank you very much. Just before I turn it over to my colleague, brindarle Deputy el Erica micrófono Funes, if anyone's a having mi difficulty copresidente, a problems Erika with the screen Funes. Si in front alguien of tiene you, problemas come con to las the front pantallas, here por to our favor, pasen computers. al frente. You Aquí can a las download computadoras the pueden reports ustedes descargar todos los onto informes USB sticks. en And if sus you don't have a USBs, USB y si stick, no they have tienen them los here for USBs, you aquí as well. están. Aquí también So if I tenemos could ask my USBs. colleague, Entonces le voy a Erica Funes solicitar to wrap a up this Erika session, Funes, please. por favor, que dé por terminada esta sesión. Muchísimas gracias.
Queremos agradecer las excelentes ponencias que tuvieron el profesor Jean Pascal y el doctor José Franco. Muchísimas gracias por su participación en este foro. Y pues creo que nosotros como legisladores, si estábamos comprometidos con este tema, ahora lo estamos aún más porque sabemos exactamente la problemática que estamos viviendo, lo que puede desencadenar y el gran reto que tenemos. Necesitamos ocuparnos más que preocuparnos para que podamos lograr que este mundo cambie. Muchísimas gracias a todos y que tengan un excelente día. Gracias. Thank you very much. I'd like to thank the two co-chairs from Canada and Mexico for chairing that session. And I also thank all the questioners for Gracias a los dos copresidentes, México y Canadá. Muchísimas gracias por su tiempo y muchísimas gracias a todos los ponentes. Ahora vamos a regresar a la siguiente sesión, más bien, la siguiente sesión. México y Alemania, por favor. Tenemos a Frank Schwaber de Alemania, que es el presidente de Globe en su país, más bien de Europa, y a la senadora Laura Lucas de México. Ellos van a copresidir esta sesión. Dos intervenciones del piso, es decir, de Perú y de Francia. Y hablaremos, el Perú, por supuesto, llevará a cabo también una cumbre sobre cambio climático.